encontramos nuevamente reunidos, mi familia, ustedes por estos medios, mis hermanos, y aquí estamos nuevamente siguiendo nuestro maravilloso tema de las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Mis hermanos, antes de empezar vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo a nuestro Dios, vamos a encomendar este tiempo para que el Espíritu Santo me dirija y sea abriendo el corazón, los ojos espirituales de cada persona que también nos escucha y sea totalmente edificada y enriquecida por este mensaje en esta mañana de las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Vamos a orar ahí donde tú estés, cierra tus ojos y vamos a encomendarnos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias por tu amor infinito, por tu misericordia, por un nuevo día, Señor, poder estar congregados y poder, Señor, en esta mañana escuchar tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra nos alimenta, tu palabra nos edifica, tu palabra nos nutre, Señor, tu palabra nos fortalece, Señor. Tu palabra es un alimento totalmente de vida para todos aquellos que han sido llamados, Señor, a la vida eterna. Y por eso en esta mañana, Señor, qué mejor alimento que oír y escuchar tu preciosa palabra a través de las Escrituras, Dios Todopoderoso. Es a través de ellas, Señor, que tú te has revelado por los santos hombres que escribieron este bendito y poderoso Evangelio y todos aquellos, Señor Dios Todopoderoso, que están dispuestos a oír el poderoso mensaje de tu Escritura, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Dios Todopoderoso, cada uno de mis hermanos, Señor, en sus corazones abiertos para oír esta preciosa y bendita palabra, Dios Todopoderoso, que es la que nos alimenta, la que nos confronta, la que nos exhorta, la que nos edifica, y te pido, Señor, que nos consuele, Señor, esta palabra también. Te alabamos, precioso Jesús, te exaltamos y en tus manos colocamos este precioso tiempo, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, como pueden ver, o pudimos ver hace 8 días, empezamos esta preciosa enseñanza de las doctrinas de la gracia, que son totalmente ignoradas en esta época y en este periodo de la iglesia, y donde es tan necesario volver verdaderamente a ver lo que la iglesia siempre ha creído y lo que la iglesia siempre ha predicado, y que verdaderamente en el siglo XVI, a través de la Reforma Protestante, podemos ver cómo estas doctrinas de la gracia en el sínodo de Dort fue completamente expuesta, y la doctrina arminiana fue completamente expuesta también, y verdaderamente los puntos del calvinismo, los 5 puntos de las doctrinas de la gracia se hicieron valer en este sínodo de Dort, y donde vemos que las consecuencias a las que llevó es que la iglesia fue afirmada completamente bajo estas doctrinas de la gracia, que nos enseña completamente, como lo dije hace 8 días, realmente la condición del hombre, cómo está el hombre delante de Dios, y cómo vimos esta primera doctrina y que quedamos en el capítulo 5 para entrar en el capítulo 6. Y es muy importante que volvamos a mirar lo que nos dice en cuanto a la depravación total, que es la primera doctrina de la gracia. Como lo dije hace 8 días, es cómo está el hombre delante del Señor, cómo quedó después de que el hombre pecó en Edén, y cómo el hombre a través de su libre albedrío, él puede escoger a Dios, o si verdaderamente el hombre quedó completamente en todas sus capacidades muertos, y que a pesar de que el hombre supuestamente tiene un libre albedrío, que lo podemos llamar en cuanto a sus determinaciones que puede escoger, es lo que él quiere, pero nunca
realmente el hombre quiere acercarse a Dios y escoger a Dios, porque esto es absolutamente, como lo vamos a ver también en la elección incondicional, es una obra soberana de Dios y un don y un regalo dado por Dios. Y es por eso que es tan importante que continuemos donde quedamos hace 8 días y recalcar que realmente cuando vemos esta doctrina de la depravación total del hombre, es que el hombre, como lo hemos visto, no puede hacer nada por su salvación. El hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados, y lo vamos a ver muy claramente en este capítulo 6, donde es un capítulo maravilloso. Ya el Señor nos ha dicho, o el apóstol Juan nos ha dicho en el capítulo 1, en el versículo 5, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, indicándonos completamente la condición del hombre donde está en tinieblas, y donde esa luz verdadera que venía a alumbrar a todo hombre que venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, como nos lo dice el versículo 9 y 10, pero el mundo no le conoció. O sea, podemos ver completamente que el hombre no conoce a Dios, está completamente ciego, está totalmente sordo, está totalmente inhabilitado. El pecado hizo esto, y es por eso que el apóstol Juan nos ha indicado en este capítulo 1 verdaderamente cómo está el hombre delante de Dios. Vimos en el capítulo 2 también que Jesús conoce a todos los hombres completamente y sabe lo que hay en el corazón de los hombres, y por eso en el versículo 24 él dice que no necesita que nadie le dé testimonio del hombre, porque sabe lo que hay en el hombre, y lo que hay en el hombre es que está completamente ciego, está completamente muerto, y que necesita este poderoso y glorioso Salvador. Y en el capítulo 3, cuando entramos a ver a Nicodemo, que es un principal de la clase de los judíos, podemos ver que Jesús le dice muy claramente, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos, indicándonos claramente que el hombre está ciego, y que si verdaderamente no es regenerado, no nace de nuevo, realmente no puede tener vida eterna. Y vimos como también en el capítulo 4, Jesús se acerca a esta mujer samaritana, y como la mujer samaritana, el Señor le confronta en su pecado, y vemos que aquí vemos muy claramente que cualquier persona, sea judío o samaritana, su condición es una condición de pecado, de muerte. Vemos como Jesús le dice que 5 maridos ha tenido y que el que ahora tiene no es su marido, dándole a entender muy claramente la condición en que se hallan los hombres, la condición en que se hallan las personas, y que hay un solo don, y ese don es Jesucristo, y es donde lo vamos a ver después con la mujer samaritana, esa gracia o esa elección incondicional, Jesús pasando por este lugar y llamando a esta mujer pecadora para que venga verdaderamente a la salvación y a la vida eterna. Y en el capítulo 5 vimos muy claramente cómo Jesús expone lo del paralítico de Betesda, y cómo Jesús se acerca, levanta a este hombre, y dijimos cómo también los hombres están en un estado de postración, donde este hombre, aunque físicamente estaba postrado, vemos que espiritualmente no reconoció ni siquiera al Hijo de Dios, y Jesús mismo se tiene que acercar y decirle a este hombre que ha sido sanado, y Jesús le dice que no peque más para que no le venga algo peor. O sea, este hombre vemos cómo no reconoce a Jesús,
como su Señor y su Salvador, a pesar de haber sido levantado de una enfermedad física. Y es ahí donde vemos muy claramente que a pesar de que aún las personas puedan ir a una iglesia y puedan ser sanadas de alguna enfermedad, eso no quiere decir que las personas reciban la salvación en su alma o en su espíritu. Y lo podemos ver como Jesús hizo muchos milagros, muchos prodigios, y mucha gente después completamente le negó y no creyó en él. Y entramos a este capítulo 6, este maravilloso capítulo 6, donde vemos completamente la incapacidad del hombre. O sea, Jesús aquí lo que vemos es la multiplicación de los peces y los panes, y vemos cómo Jesús dice que es el pan de vida. Y voy a leer estos versículos que son muy importantes, porque nos está enfatizando el apóstol Juan en esta señal, como este pan de vida que ha descendido del cielo, que es el verdadero alimento, es la verdadera comida, y como él se identifica que el que no coma su carne y beba su sangre no puede tener vida eterna y no puede permanecer en él, hablando completamente de la obra que iba a realizar el Señor Jesús por el perdón del pecado de los hombres, de todos aquellos que el Padre le ha dado desde antes de la fundación del mundo. Y es aquí donde vemos estas palabras que van a ser palabras muy duras para los judíos, aún para sus propios discípulos, y en el cual muchos dicen que lo abandonaron después de haber hecho esta señal tan maravillosa de los panes y de los peces, la multiplicación. Entonces voy a leer estos apartes del Evangelio de Juan, que son muy importantes para que veamos que verdaderamente la gran incapacidad de los hombres de entender que este es el pan vivo, que es el pan que descendió del cielo y que da vida eterna a todos aquellos que verdaderamente ponen su confianza en él. Entonces en el versículo 35 podemos ver: y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces mire que a pesar de que Jesús ha hecho esta gran obra, ha hecho esta gran señal, el hombre, lo que vemos aquí es que no cree realmente en lo que el Señor está haciendo, y no creen verdaderamente que Él es el pan que descendió del cielo. Y por eso es tan importante lo que Jesús va a decir a continuación en el versículo 44, que nos demuestra que para acudir verdaderamente a Jesucristo se necesita que realmente el Padre los atraiga a Él. No es una obra nuestra, es una obra de la soberanía de Dios, donde es Dios en su sola voluntad que hace que el hombre venga a Cristo y verdaderamente reciba la vida a través de la obra de Cristo. Y por eso es tan importante lo que nos dice aquí el versículo 44 de Juan 6. Y mire lo que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y esa palabra trajere, o esa palabra viene del griego sarpazo, que quiere decir que el Padre trae a la persona, trae eficazmente a esa persona a los pies de Cristo. Es el único que puede hacer la obra de atraer verdaderamente a todos los que están perdidos, a todos los que están condenados y muertos en sus delitos y pecados. Solamente pueden ser atraídos por el Padre hacia el Hijo. Y por eso aquí podemos ver la gran incapacidad de los hombres y la gran capacidad de Dios en su voluntad. La voluntad del hombre está completamente en pecado. El hombre no puede correr a Dios. El hombre lo que hace es apartarse, lo que hace es alejarse de Dios. Y por eso lo vemos muy claramente en esta obra
de la soberanía de Dios, donde dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, lo que podemos ver muy claramente es que el hombre está imposibilitado. El hombre, a través de su pecado, no puede venir al Padre si verdaderamente el Padre, o no puede venir al Hijo si verdaderamente el Padre no lo atrae al Hijo. Y como nos dice Bruce Stewart, nos dice aquí, el hombre no puede acudir a Jesús para obtener vida. Por eso dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y vuelve a decir en el versículo 65, mire lo que dice en el versículo 65, otra vez lo repito, lo repite Jesús y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Lo vuelve a repetir y podemos ver la gran importancia de que el hombre no puede acudir realmente a Jesús si no le es dado del Padre. Si realmente el Padre no lo atrae a Jesús, el hombre quedará completamente en ese estado de muerte espiritual, y en el cual no puede realmente acudir realmente a la vida eterna, porque el único que puede hacer esto, como lo vemos en este capítulo 6, es la bendita obra soberana de Dios sobre cada persona, sobre el corazón de los hombres. Por eso es que vemos que estas palabras de Jesús traen una total confrontación, y por eso es que en el versículo 60, mire lo que dice el versículo 60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, esta palabra es dura, esta palabra es la que muchos no quieren enseñar. O sea, lo que muchos hacen hoy en el día del Señor es decirle a muchas personas, endulzarle el oído y decirles que son campeones, y decirle una cantidad de cosas que realmente no son escriturales, una cantidad de cosas en las cuales verdaderamente no ven la verdad del Evangelio. El Evangelio es doctrinal, y por eso es tan importante que la predicación sea doctrinal y no una cantidad de gente y supuestamente pastores, y yo lo hacía también porque tenía un desconocimiento de la Escritura, diciendo una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el texto y lo que realmente implica la vida del Evangelio, que es en Cristo Jesús, y verdaderamente predicar este bendito Evangelio para que las personas verdaderamente vean su estado y vean cómo están delante de Dios, y verdaderamente reconozcan humildemente y tirarse a los pies de este poderoso Salvador, que necesitan a este glorioso Salvador, y que puedan venir a la vida eterna. Y es por eso que muchos, vemos aquí que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y quién es la que la puede oír? Aquellos a los cuales el Padre les abre el corazón y pueden verdaderamente poner su confianza y su fe en aquel que es el verdadero sacrificio, en aquel que es la verdadera comida, en aquel que es la verdadera bebida. Jesús en la cruz iba a complacer completamente en su sacrificio la justicia divina que nosotros no podíamos complacer. Es completamente la vida perfecta desde que nace hasta que muere. Es la vida activa de Jesús en su perfecta obediencia activa, y también en su obediencia pasiva al ir en la cruz como un cordero y entregar su vida por todos aquellos que el Padre le ha dado,
desde antes de la fundación del mundo. Por eso esta palabra es dura. Esta palabra solamente puede ser predicada por aquellos que tenemos un conocimiento, y gracias a que Dios nos abrió los ojos. Y es por eso que muchas personas, uno les habla de las doctrinas de la gracia y creen que son la supergracia. No, esto se dio en la Reforma Protestante en el siglo XVII, y donde muchos ignoran, porque lo que tienen es un evangelio de este siglo XX y XXI, tienen este evangelio atrasado completamente, y que no han entendido realmente de lo que se trata el bendito y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde vemos, mi hermano, como muchos, dice también en el versículo 66, por eso vemos en este versículo también, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y por qué no andaban con él? Porque esta palabra es dura. Porque esta palabra nos enfoca realmente cómo estamos delante de Dios. Esta palabra nos enfoca a que verdaderamente, si nosotros no comemos este pan verdadero, este pan del cielo, este pan que verdaderamente es el que alimenta nuestra vida, aquel que verdaderamente iba a ir a la cruz, iba a ofrecerse como ese cordero que quita el pecado del mundo, y está implicando el mundo de todos aquellos que el Padre le dio desde la fundación del mundo. Toda esa masa de personas que iban a ser redimidas por la obra perfecta y gloriosa de este perfecto Cordero de Dios. Y es aquí donde realmente vemos cómo la palabra nos confronta, cómo la palabra verdaderamente nos lleva a que realmente humildemente reconozcamos cómo estamos delante de Dios, y que es Dios solamente, este Dios soberano, el Padre eterno, el Padre de las luces, que nos puede acercar realmente a la salvación y a la vida eterna, y que nosotros podamos reconocer por medio de la regeneración, arrepentirnos y reconocer a este precioso Salvador. Y por eso es por medio de esta obra soberana que los hombres podemos ser salvos. Y entonces aquí podemos ver en este capítulo 6 cómo dice el mismo Señor: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y en el versículo 53 dice, Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, solamente el verdadero sacrificio de Cristo es la que nos reconcilia. Este sacrificio verdadero es la que nos lleva a la vida eterna. Y es ahí donde después vamos a ver cómo este sacrificio, que es único para todos aquellos que han sido escogidos, les trae vida eterna. El hombre que realmente recibe la expiación de Cristo, el hombre que recibe la restitución por medio de la obra de Cristo, o sea, el hombre que realmente recibe esta obra perfecta de Cristo, recibe la vida eterna, y esa vida eterna va a permanecer hasta que el Señor nos llame a su presencia. Estaremos con el Señor para siempre, como dice la Escritura, mis hermanos. Por lo tanto, en este capítulo 6 muy claramente nos enseña que nadie puede venir
al Señor. Nadie puede acudir al Señor si no le es dado del Padre. Por lo tanto, vemos la gran incapacidad del hombre de venir al Señor, de venir a Jesús, porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. Lo hemos visto en todos estos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y también lo podemos ver en este capítulo 7. En el capítulo 7 nos habla muy claramente cómo los hermanos, aún los hermanos de carne de Jesús, sus hermanos le dijeron: he aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Versículo 3. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos, aquí el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, podemos ver que aún los que están cerca de Jesús, que estuvieron con él, los mismos hermanos de carne, mi hermano. Por eso la palabra en el capítulo 1, versículo 12 nos dice que los que son hijos de Dios no son los que son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Solamente los que son engendrados de la voluntad de Dios es que pueden verdaderamente reconocer su estado pecaminoso, su estado en que están delante de Dios, y arrepentirse, y de esa forma venir a la fe del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en el capítulo 7 podemos ver que los mismos hermanos de carne, los mismos hermanos del Señor Jesús, que lo vieron a él crecer, caminar con él y de todo, mi hermano, vemos cómo ellos no creían en él. Por lo tanto, esto nos da a entender la depravación total de los hombres completamente. Yo me acuerdo cómo anteriormente me decían de personas supuestamente que venían de padres pastores o de padres cristianos, y entonces las personas creen que sus hijos, porque sus padres, ellos no están en pecado, ellos están muy bien, y entonces ellos son especiales, mi hermano. No, aquí lo que podemos ver, mi hermano, es que aún los hermanos de Jesús que vieron al mismo Hijo de Dios ahí, vemos como todos están muertos en sus delitos y en sus pecados, mi hermano. Nuestros hijos, yo soy padre de 3 hijos, y nuestros hijos necesitan nacer de nuevo si quieren ver el reino de los cielos. Y esto es una obra soberana de Dios. Esto no implica de porque de pronto tu papá es cristiano, tú eres cristiano. No, tú mismo sabes en tu corazón que eres un pecador y que necesitas de la gracia de Dios, que necesitas verdaderamente ver la condición de tu pecado por las Escrituras para venir verdaderamente al arrepentimiento y a la fe del Señor Jesucristo, mi hermano. Entonces podemos ver, mi hermano, como también en el versículo 7 el mismo Jesús dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El mismo Señor Jesús testifica que el mundo que lo rodea, completamente las obras son malas. Las obras son malas. Por eso, mi hermano, no se queje de ver toda esta corrupción, de todos estos políticos, de ver que aún en esta situación podemos ver cómo el corazón del hombre está delante de Dios, mi hermano, totalmente corrompido, y solamente aprovechan estas situaciones para seguir aprovechándose de los demás, porque ese es el corazón paupérrimo de los hombres. Este es el corazón paupérrimo de los hombres. Por eso Jesús dice que conocía a todos los hombres y no necesitaba que nadie diera testimonio de él. Usted puede estar con mucha camisa, encorbatado, usted puede estar muy bien presentado, pero por dentro de ese corazón está totalmente podrido, mi hermano, como dice
la Escritura, mi hermano. Nuestras obras delante de Dios, las mejores obras, son trapos de inmundicia delante de Dios, mi hermano. Y es aquí donde vemos que necesitamos este poderoso y glorioso evangelio. Este capítulo 7 es muy importante también, mi hermano, porque nos demuestra esa gran incapacidad. Y el capítulo 8, mi hermano, nos muestra nuevamente esa condición paupérrima de los hombres, mi hermano. Y lo vemos, mi hermano, y tomándolo en el capítulo 8 de la mujer hallada en adulterio, aunque en los manuscritos antiguos no está esta parte del versículo 1 al versículo 11, mi hermano. Voy a tomar estos versículos de la mujer encontrada en adulterio para también mirar cómo vemos que esta mujer que fue encontrada en adulterio la trajeron delante de Jesús, según lo que nos narra aquí la Escritura, mi hermano. Nos dice que esta mujer allá en adulterio la trajeron para ser apedreada, pero Jesús le dice a todos estos que la estaban enjuiciando: si alguno, dice aquí, el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí vemos otra vez la depravación total de los hombres. Estamos completamente en pecado. Ninguno, mi hermano, podemos decir, como estaban ahí, iban a tirarle la piedra a esta mujer, mi hermano, la iban a apedrear, pero Jesús les confronta y le dice: miren cómo están ustedes delante de Dios, porque nosotros tenemos que compararnos, no con el vecino, no con el hermano. Tenemos que vernos cómo estamos delante de Dios, mi hermano. Y todos nosotros hemos pecado, hemos violado su ley, hemos violado sus mandamientos, mi hermano, y merecemos la muerte. Merecemos, mi hermano, el mismo infierno, pero por la gracia soberana de Dios que nos llamó y nos escogió en su Hijo amado, mi hermano, merecemos el mismo infierno, mi hermano, como cada uno de estos que quería arrojar la piedra sobre esta mujer, mi hermano. Y vemos también, mi hermano, cómo este capítulo 8 nos narra completamente también la depravación total, donde Jesús les dice muy claramente a aquellos que se creían que eran hijos de Abraham, o sea, los judíos tenían ese gran orgullo de creerse hijos de Abraham, y Jesús los confronta y les dice que si realmente ellos son hijos de Dios, no estaban procurando matarlo, porque más de una vez ya hemos visto que estos hombres querían matar al Hijo de Dios, mi hermano. Y por eso Jesús les dice que no son del padre de Abraham. Ellos no vienen de esa genealogía, ellos no vienen de esa simiente, sino que ellos vienen de la simiente del diablo. Muy claramente lo podemos ver en el versículo 44 de Juan 8. Miren lo que Jesús les dice y los confronta, mostrando la depravación total del hombre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me dará orgullo de pecado? Pues si digo la verdad, porque si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Mire, esta es la gran incapacidad del hombre. No creen en el bendito evangelio, no creen en el Hijo de Dios. Y es aquí donde Jesús les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Bruce Stewart nos dice, Jesús nos enseña aquí
que el hombre está adicto y está esclavizado de tres maneras. En el primer lugar, está esclavizado por el pecado. Por eso nos lo dice en el versículo 34. Jesús respondió y les dijo: de cierto digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. En el capítulo 8 vemos completamente que el hombre está esclavo a su pecado. El hombre ama pecar, el hombre ama las tinieblas, el hombre no quiere venir a la luz, el hombre no quiere ser confrontado, y por eso es que el hombre le huye al evangelio, el hombre le huye a esta luz verdadera, porque su corazón, su vida está inclinada al pecado, como nos lo dice muy claramente en el apóstol Juan. Por eso en el versículo 34 dice: de cierto digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y por eso la práctica del pecado es la evidencia de la esclavitud del pecado. Y en segundo lugar, esta adicción al pecado es evidencia de una esclavitud a Satanás. Y por eso Jesús les dice: vosotros siempre queréis hacer las obras de vuestro Padre. Todo aquel que hace las obras de Satanás es un esclavo y es un hijo de Satanás. Y es por eso que se requiere verdaderamente de la libertad de este Hijo de Dios. Es el único que puede libertar y liberar a los hombres que están esclavos en sus delitos y en sus pecados. Y el cual era no Abraham como ellos suponían. Ellos creían que su padre era Abraham, como nos lo dice Jesús en el versículo 39 al 41. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Y les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. A un padre tenemos, que es Dios. Y es por eso que Jesús les dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y por eso Jesús les dije: miren la gran incapacidad del hombre. Y Jesús les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? El hombre no entiende el lenguaje de la palabra. El hombre no entiende el lenguaje de las escrituras. Aquí está escrito cómo está el hombre delante de Dios. Y por eso dice: porque no podéis escuchar mi palabra. Y por eso muchos lo que quieren oír son todos los predicadores fanfarrureros, esos predicadores que simplemente cogen supuestamente esta Biblia para decirte una cantidad de cosas. Vas a ser próspero, vas a salir de esta situación, vas a salir de aquello. No, de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata, mi hermano, de ver cómo estamos delante de Dios y que necesitamos un poderoso y glorioso Salvador. Por eso Pablo decía: yo predico a Cristo y a este crucificado, mi hermano, a este crucificado. No son palabras bonitas. De pronto no te puedo estar diciendo palabras bonitas, pero te estoy diciendo la bendita verdad del Evangelio, para que vengas a Cristo y realmente te tires a los pies de Cristo y te arrepientas y vengas a la vida eterna verdaderamente. Y por eso sigue diciendo este autor, Bruce Stewart, sigue diciéndonos, el cual era no Abraham como ellos suponían, sino el diablo, como Jesús les dice: vuestro padre es el diablo. Y en tercer lugar enseñó que el hombre es adicto a sí mismo, y debido al dominio del pecado y a Satanás, se engaña pensando que está salvando su vida, cuando en realidad la está perdiendo. El hombre se engaña a sí mismo.
El hombre cree que se puede salvar a sí mismo, pero podemos ver muy claramente cómo el hombre en este capítulo 8 está delante de Dios. Es un esclavo del mismo, es un esclavo del pecado, es un esclavo de Satanás. Es un esclavo de Satanás y al servicio de Satanás. Y el mismo Jesús lo dice, aunque a usted no le guste. Dura es esta palabra. Aquí no hay palabras suaves, sino realmente la palabra de Dios, que es cortante, y es cortante como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, mi hermano. Y es por eso que usted debe saber que realmente es esta palabra la única que puede traer vida y salvación a hombres que están totalmente perdidos, como yo lo estuve, mi hermano, y como muchos de nosotros lo estuvimos, y que ahora por la gracia de Dios podemos ver la gravedad de nuestro pecado, mi hermano. Y por eso Jesús nos dice, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es el guardar esta palabra, el guardar verdaderamente lo que Dios nos ha enseñado a través de la Escritura, donde nos mantiene verdaderamente con vida, mi hermano. Y de aquí pasamos al capítulo 9, maravilloso también, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento, y vemos cómo los fariseos van completamente a la casa de este muchacho, a los padres de este muchacho, a ver si es verdad lo que ha sucedido. Pero vemos cómo la depravación total en el hombre, que vemos cómo estos padres le dicen, no, pregúntenle a mi hijo, él tiene edad, porque tenían miedo completamente de dar testimonio de que verdaderamente este hijo, que estaba ciego, y lo más importante aquí no es la ceguera física, y es lo que nos va a hacer entender este capítulo 9 maravillosamente, donde los hombres verdaderamente creen que están viendo, pero son unos ciegos espiritualmente, mi hermano. Tú puedes estar viendo con estos ojos físicos, mi hermano, pero verdaderamente tu corazón está muerto, tus ojos están ciegos, tus oídos están sordos. Completamente vemos la depravación total, donde el hombre está totalmente incapacitado para entender aún este milagro tan portentoso y tan maravilloso de que Jesús le abriera los ojos a un hombre ciego desde nacimiento. Y así es como estamos los hombres, así es como están los hombres. Desde que un hombre nace, está ciego, sordo y muerto para las cosas de Dios. Y que si soberanamente, así como pasó físicamente en un milagro sobrenatural, mi hermano, se le dio vista a este hombre, se requiere un milagro sobrenatural, y es el más maravilloso en que el hombre puede verdaderamente tener salvación y vida eterna. Es solamente por esta obra maravillosa, soberana, donde los corazones son regenerados para que vengan al arrepentimiento y a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el mismo Jesús les dice en este capítulo 9, versículo 39, miren lo que dice, y no es como estos predicadorcitos que solamente se dedican a decirle que usted va a prosperar en una cantidad de cosas que no tiene que ver con el evangelio, y como que la tengo con todos estos predicadores para que se arrepientan, porque es lo que hacen solamente. Y miren lo que dice el versículo 39, dijo Jesús, para el juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Pues claro, están ciegos.
no han podido entender, no han podido ver al Hijo de Dios. Y es que no lo han podido ver porque el mismo Isaías nos dice, yo he enceguecido los ojos de este pueblo, he puesto los oídos de este pueblo sordos para que no vean para que no vean y para que no entiendan, para que yo los sane. Por lo tanto, es la obra de Dios soberana que puede sanarte, es la obra soberana de Dios que puede restaurarte. Y esto es lo duro verdaderamente, cuando verdaderamente vemos el Evangelio, lo que el Evangelio nos enseña y no lo que muchos quieren acomodar con las Escrituras. Muchos no entienden el Evangelio. Hoy uno le pregunta a la persona ¿qué es regeneración? No te dicen nada y es cristiano. ¿Qué es justificación? ¿Qué es imputación del pecado? No te dicen nada porque verdaderamente ellos solamente quieren que le hablen bonito y ya se creen cristianos y creen que por haber hecho una oración de fe ya todo se resolvió, mi hermano, y siguen viviendo. Y por eso podemos ver los grandes problemas en todas estas mega iglesias que supuestamente hacen salir una cantidad de gente a hacer oraciones, mi hermano, pero verdaderamente el Espíritu Santo nunca ha dicho: este es un hijo de Dios que yo voy a regenerar, porque el Padre, la obra del Padre del Hijo va a ser aplicada por mí, que es el Espíritu Santo que aplica la obra de Cristo en una persona. Y verdaderamente vemos una cantidad de gente que no ha nacido de nuevo, y las iglesias supuestamente están llenas, pero están llenas de impíos. No han nacido de nuevo, no se les ha predicado esta bendita verdad del Evangelio, mi hermano. Entonces el mismo Jesús dice: yo he venido para juicio a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Y vemos cómo verdaderamente estos fariseos, supuestamente viendo, no pueden entender, no pueden ver completamente, mi hermano, la obra de Cristo. Y este hombre que ha nacido ciego, la gracia de Dios, la gracia irresistible de Dios, la elección incondicional de Dios, lo lleva a los pies de Jesús. Y por eso cuando a él lo echan y todo, Jesús oye que lo han echado, lo han expulsado de la sinagoga, y viene a ver y les dice, en el versículo 35, yo Jesús que lo habían expulsado, y hallándole le dijo: algo así parecido me pasó a mí me expulsaron de la iglesia que yo estaba antes, pero ahora yo le doy gracias a Dios, que en estos 6 años que salí de todo ese carismatismo, de toda esa falsa enseñanza, ahora yo puedo, bendito Dios, predicar el Evangelio con esta libertad y con este conocimiento, y verdaderamente llevarte verdaderamente a la vida eterna por la palabra. Yo no te voy a salvar, es Cristo, es el poder del Espíritu Santo y esta bendita palabra que te puede traer vida y vida eterna. Y por eso dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Aquí podemos ver que este hombre no solamente pudo ver físicamente, sino que este hombre fue regenerado y pudo ver espiritualmente. Maravilloso el Evangelio de nuestro precioso Señor Jesucristo. Glorioso es este precioso Evangelio, mi hermano. Y es aquí donde vemos cómo los hombres, mi hermano, están delante de Dios completamente ciegos, pero como también soberanamente Dios es el único que puede abrir nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, para poder venir a los pies de este precioso Salvador. Y pasamos al capítulo 10, mi hermano, donde también podemos ver cómo Jesús completamente es el buen pastor que da vida a sus ovejas. Y es donde vamos aquí, es muy claramente donde vamos a ver la perseverancia de los santos. Pero quiero nombrar
el versículo 32, donde ellos están completamente ofendidos, todos estos judíos, todos estos fariseos, y en el versículo 32, mire lo que dice Jesús, les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Aquí vemos, mi hermano, cómo en el versículo 32 vemos a todos estos hombres completamente enfurecidos, completamente quieren matar a Jesús, pero como bien lo sabemos, nadie le podía quitar la vida a Jesús, porque él mismo la pondría por todos aquellos que el Padre le ha dado desde la fundación del mundo. Y por eso en el versículo 33 ellos le respondieron a los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y es aquí, mi hermano, el gran conflicto de que no podían entender. Solamente podemos entender que Jesús es el Hijo de Dios, solamente podemos llegar a ese conocimiento cuando realmente el Señor nos llama y nos rescata de esta esclavitud que tenemos al pecado, a Satanás, y que tenemos a nosotros mismos. Y es maravilloso, mi hermano, como también vemos en el capítulo 11 la depravación del hombre, viendo completamente después de la resurrección de Lázaro, cómo ellos acuerdan el matar al Señor Jesús. Y por eso en el capítulo 11, versículo 50, mire lo que va a decir el sumo sacerdote en acerca de que Jesús iba a morir por su pueblo, iba a morir, que un hombre solamente era necesario que muriera, profetizando completamente que Jesús iba a morir era por su pueblo, por aquellos que el Padre le había. Ni penséis que os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Está hablando el sumo sacerdote Caifás. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Aquí podemos completamente ver la conspiración hacia el Hijo de Dios, aquella luz verdadera que venía al mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero vemos todos estos hombres completamente confabulados para matar a aquel que es la verdad, aquel que es la verdad, mi hermano. Y por eso es que cuando nosotros predicamos esta bendita verdad, muchos rechinan los dientes, porque saben, mi hermano, que ellos son unos bandidos y que no están predicando la verdad del Evangelio. Solamente quieren llenarse más sus estómagos, como dice el apóstol Pedro, como nos lo dice también, mis hermanos, el apóstol Juan, como todos estos son mercaderes de la fe, mi hermano, que simplemente quieren vivir a expensas de predicar un evangelio completamente aguado y que verdaderamente no representa el cristianismo, sino que estos hombres son hombres corruptos que quieren solamente seguir engañando a toda esta cantidad de gente, que son personas que realmente no han entendido el evangelio, ni ellos ni los que lo oyen. Y por eso el Señor, en su misericordia, a muchos está sacando de todas esas iglesias para que vengan al conocimiento de la verdad, de la verdad. Y por eso pasamos al capítulo 12 y vemos completamente lo que les hablé en la profecía de Isaías, y lo vemos en el versículo 36 en adelante. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Mire, la depravación total del hombre, no creían en él. Por eso, mi hermano, personas que me oyen, de pronto están diciendo: uy, yo no creo en ese tipo. No, esto es lo que usted tiene que creer, en esta bendita palabra de Dios, en esta bendita palabra de Dios,
si al árbol verdadero, al árbol vivo lo rechazaron, ¿cuánto más a nosotros que predicamos este mensaje? Mucha gente también nos rechaza, pero esta es la bendita palabra, mi hermano. Esta es la bendita palabra que tú me estás escuchando en esta mañana, que es la única que te puede sacar del lodo cenagoso, del pecado, de la muerte, de la destrucción y de un infierno de la eternidad, mi hermano. Y por eso mire lo que dice el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53 dice esto: ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53:1 está mencionando el mismo Señor Jesús. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, el apóstol Juan está diciendo esto: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto está en Isaías 6:10, mi hermano. Completamente el apóstol Juan trayendo a colación completamente lo que estaba pasando también, así como pasó con el pueblo en Isaías, mi hermano, así también está pasando, porque el hombre, mi hermano, no cambiará, no se transformará, no vendrá Dios, no vendrá la salvación hasta que sus ojos, hasta que su corazón, hasta que su vida no sea regenerada. Y aquí podemos ver cómo en el capítulo 12 nos habla completamente de la incapacidad de los hombres venir. Están ciegos, están sordos, están muertos completamente en sus delitos y en sus pecados. Y de pronto usted me dirá: ¿y cuál es la solución? Pues es el avance que vamos a ver en las doctrinas de la gracia, y posteriormente dentro de 8 días estaré predicando la elección incondicional, porque hoy terminaré con la depravación total y dentro de 8 días empezaré con la elección incondicional del hombre. Y es por eso que podemos ver cómo en el capítulo 13 vemos cómo Jesús nos narra, como Juan nos narra el lavamiento de los pies de los discípulos, mi hermano, y vemos cómo completamente es a través de la obra de Cristo que el hombre puede ser realmente lavado y limpiado, que tiene que ver, mi hermano, con la expiación limitada del Señor, que la estaré predicando también. Y pasamos al capítulo 14, mi hermano, que tiene que ver, mi hermano, cómo Jesús va a enviar la promesa del Espíritu Santo, y que tiene que ver, mi hermano, con la gracia irresistible que va a ser aplicada a los hijos de Dios, a los que han sido escogidos, para que el Espíritu Santo more en ellos y que verdaderamente ellos puedan verdaderamente vivir una vida piadosa delante de Dios y guardar los mandamientos de Dios por esa obra perfecta que ha hecho Cristo, y que viene y le aplica el Espíritu Santo al corazón de los creyentes. Y en el capítulo 15 sí podemos ver y encontrar la depravación total del hombre, cuando Jesús dice que es la vid verdadera, habla de la vid verdadera y nos habla completamente cómo nosotros, como esas vides, como esos pámpanos en esa vid, como el mundo nos aborrece, como a Jesús los ha aborrecido. Versículo 18, mire lo que dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y podemos ver cómo el mundo, después de que el hombre también aborreció a Jesús, y después de que el hombre verdaderamente viene y camina y es regenerado por el Señor y recibe la vida eterna, también va a ser aborrecido por el mundo. Podemos ver la depravación total del mundo, mi hermano. Y el mismo Jesús lo dice en el versículo 22: si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado y no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces podemos ver, mi hermano, cómo el Jesús verdaderamente encarnarse, ser esa luz verdadera, nos demuestra completamente que el hombre no quiere saber
nada de esta luz verdadera. En el capítulo 16, que veremos también de la obra del Espíritu Santo, eso será tema de la gracia irresistible también. Y entramos al capítulo 17, donde ahí nos va a hablar muy claramente de la expiación limitada y la elección incondicional, que lo veremos también. En el capítulo 18 vemos el arresto de Jesús y vemos algo muy importante en Pedro, mi hermano, uno de los discípulos que estuvo con el Señor 3 años con el Señor. Vemos cómo Pedro un discípulo muestra la depravación total, mi hermano, negando a este precioso Salvador, mi hermano. Y lo vemos en el versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, están enjuiciando a Jesús, están interrogando a Jesús. Jesús está viendo el interrogatorio y le dijeron: ¿no eres tú de los discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Entonces podemos ver, mi hermano, cómo Pedro fue tentado, y es ahí donde el hombre realmente necesita esta poderosa regeneración en el corazón para ver, mi hermano, cómo su corazón está delante de Dios. Hasta los propios discípulos, mi hermano, negaron a su precioso Salvador, y lo vemos en Pedro negándolo 3 veces, mi hermano. Y mire lo que dice también: y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo, mi hermano. Y entonces vemos cómo Pedro niega al Señor 3 veces, esa gran incapacidad, mi hermano, de no resistir la tentación, mi hermano, porque se requiere realmente de esa obra maravillosa de la regeneración en el corazón del hombre, para nosotros nunca negar a nuestro Señor y nuestro Salvador. Vemos también cómo en este capítulo Pilatos, mi hermano, que representa a los gobernantes de todo este mundo, mi hermano, vemos completamente su depravación total. Vemos completamente, mi hermano, cómo estos gobernantes, si verdaderamente no nacen de nuevo, pueden estar delante de la verdad, como le pasó a Pilatos, que vio cara a cara a Jesús, escuchó la verdad de los labios de Jesús, pero Pilatos estaba completamente corrompido, depravado en su corazón, mi hermano, y no pudo completamente mirar al precioso Hijo de Dios. Sus tinieblas y la luz de Cristo, mi hermano, no pudo prevalecer sobre este hombre. Este hombre lo que hizo fue negar, este hombre, aunque dijo que no encontró pecado en él, lo que hizo fue lavarse las manos, mi hermano, y decir: yo no tengo nada que ver en este asunto, y entregó a este poderoso y glorioso Salvador en manos de su pueblo, para que se cumpliera la escritura, mi hermano, que debía de morir en la cruz por el pecado de aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Entonces podemos ver al mismo Pilato. Miren el versículo 30 del capítulo 18. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces aquí vemos al mismo pueblo entregando a Jesús como un malhechor. La depravación total del hombre, la luz verdadera, la luz que alumbra a todo hombre, era entregado como un malhechor. Aquí vemos, mi hermano, porque el hombre, mi hermano, el hombre troca a la verdad, le dice mentira, y a la mentira le dice verdad. Así está de corrupto el corazón de los hombres, completamente corrompidos. Podemos ver la clase sacerdotal, los hombres, mi hermano, podemos ver a los emperadores, a los césares, completamente corrompidos, y por eso lo único que sirve
para la corrupción del corazón del hombre se llama el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. También lavándose las manos, pero de todos modos quedaron completamente salpicados con la sangre de Cristo, mi hermano, porque ellos verdaderamente lo querían matar, y el mismo Pilato se los entrega, como lo vemos terminando en el capítulo 19, versículos 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificarle. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Mi hermano, es aquí donde vemos la total depravación de los hombres, donde ellos mismos quieren ser su rey, ellos mismos son su César, mi hermano. Y así, como dice la Escritura, así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron, mi hermano. Y aquí terminamos completamente de ver cómo los hombres, mi hermano, aquellos que debían de haber recibido esta luz verdadera que alumbra a todo hombre, lo que hicieron fue rechazarla, lo que hicieron fue decirles, y los mismos ellos dijeron de Jesús que él era hijo de fornicación, que era hijo de Satanás, mi hermano. Así es el hombre, mi hermano, así está caído el hombre delante de Dios, mi hermano. Rechazaron esta luz verdadera que alumbra a todo hombre, y es donde vemos que lo llevaron completamente a muerte, y muerte de cruz, pero no sin que el Padre lo permitiera. Todo estaba bajo el plan de salvación y redención que solamente el mismísimo Hijo de Dios, aquel que tomó forma de hombre, aquel que se hizo carne como uno de nosotros, llevaría el pecado de todo su pueblo, de todos aquellos que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo, y que solamente aquellos que ponen su vida, su confianza y su fe en Jesucristo reciben la salvación y la vida eterna. Por eso, mis hermanos, la depravación total es esto, mi hermano, lo que nos ha narrado el apóstol Juan desde el primer capítulo, el primer versículo, y especialmente el versículo 5 en adelante, como hemos visto, mi hermano, cómo el hombre está delante de Dios. Y es aquí donde seguiremos con nuestra segunda doctrina de la gracia, que es la elección incondicional, y que recorreremos también, como lo hemos hecho en estas 12 enseñanzas, recorreremos todo el Evangelio de Juan viendo la elección incondicional y cómo es que el hombre soberanamente es escogido por Dios, y que solamente es por la obra soberana de Dios que el hombre puede ser regenerado y reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, por la elección incondicional que se hace por medio de la obra preciosa del Padre antes de todos los tiempos, para darle al Hijo los que han de ser salvos. Mis hermanos, hasta aquí en esta mañana hemos visto lo que es la depravación total. Espero que así haya sido de mucha edificación, y donde verdaderamente podemos ver que las doctrinas de la gracia son ignoradas por todo el evangelicalismo de este tiempo, mi hermano, y donde la iglesia ha ignorado esto, y es por eso que no entienden completamente lo que es la posición que tenemos como nosotros en nuestra posición calvinista, en nuestra soteriología, de que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados, y que el hombre no está
enfermito ni está grave, sino que está gravemente muerto y que necesita la obra poderosa de Dios para poder verdaderamente venir a la salvación y a la vida eterna. Dura es esta palabra, pero yo sé que esto es un bálsamo para que nosotros nos entendamos que es por la obra preciosa de Cristo que podemos ser salvos solamente. Sean bendecidas, preciosa iglesia, los que nos siguieron en esta mañana. No se pierdan dentro de 8 días la expiación, la elección incondicional, que es la segunda doctrina de la gracia. Sean bendecidos y seguiremos con el Evangelio de Juan. Vamos a orar en esta mañana y darle gracias al Señor por esta preciosa palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra nuevamente. Gracias, Señor, porque es tu palabra verdadera que nos alimenta, que nos edifica, que nos cambia, que nos transforma. Y gracias, precioso Jesús, por tu preciosa iglesia. Gracias, Señor, porque tú guardas a tu iglesia, la proteges, Señor, porque es la niña de tus ojos y están bajo tus brazos, Señor. Gracias por mis hermanos. Les bendigo, mis hermanos, y dentro de 8 días nos veremos con la gracia del Señor. Sean bendecidos, preciosa iglesia, preciosos hijos de Dios. La paz de Dios sea sobre ustedes. Amén y amén.